Dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Agrego simplemente Isaías capítulo 54, 17, que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Dios. Isaías 54, después lo buscan. Amén. Bien, me llama la atención dos o tres cosas, ¿no? Quiero hablarle lo que acaba de decir Jesús, ¿no? A Pedro. Bienaventurado eres, hijo de Dios, de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando las personas se entregan a Jesús, cuando deciden seguirlo, de verdad hubo una revelación que vino de parte de Dios. Por más que nosotros le hablemos, le leamos la Biblia, si no hay una revelación de Dios, un toque de Dios. Por eso uno lo canta con tanto énfasis: somos el pueblo de Dios. No lo cantamos por cantar. ¿Sabes lo que significa ser pueblo de Dios? Significa que Él te eligió, me eligió. Somos privilegiados. Es un privilegio ser hijo de Dios. Y a veces lo menospreciamos. Y no me digan, lo dejamos a veces de lado. Pero es un privilegio. Me llama la atención algunas cosas de que primero Jesús va caminando con ellos después de unas cuantas señales. Y le pregunta lo que piensa la gente. Fíjense lo que pensaba la gente, ¿no? Que algunos decían que es el Juan el Bautista, él habían cortado la cabeza, ¿no? Otros, Jeremías, todos muertos, toda gente muerta. O sea, alguien que se levanta y hace milagros piensa que es algo, no sé, del reino de los muertos, ¿no? Y lo que siempre Jesús hace, yo creo que en ellos, en los discípulos, en vos y en mí, siempre Jesús nos va a preguntar cosas. Por ejemplo, como esta: ¿y vos y ustedes? ¿Quiénes piensan que soy yo? Porque había una gran confusión. Y yo creo que estos también estaban confundidos. Por eso salieron corriendo cuando lo apresaron. Si no estuvieran tan confundidos, se hubieran quedado. Y hubieran muerto por él. Entonces, ¿y ustedes quiénes piensan que son? Me llama la atención que siempre el mismo atrevido es uno solo. Y justo el que más cae después. Porque cuanto más te atreves, quizás tengas más posibilidades de caer y de tropezar. Las personas que consiguen cosas en la vida, que alcanzan, ¿ustedes piensan que lo sacó porque sí? No, muy poquitos se sacan el Guinness. Han tropezado quizás muchas veces. Y uno ve esos grandes triunfadores y han tropezado. Y así, este hombre, este varón como Pedro, también tropezó muchas veces, como todos conocemos. Pero siempre era el mismo. ¿Quién se anima a caminar con las aguas? Yo. ¿Quién dice que soy yo? Yo. Y no importa, capaz que decía cualquier cosa. Pedro hasta tuvo la osadía de decirle a Jesucristo: no vayas a Jerusalén. O sea, como diciéndole a él: no cumplas tu propósito. ¿Y qué le dijo Jesús? Apartate de mí, diablo. ¿No? Apártate de mí, Satanás. Pero Pedro tenía esta actitud. Parecía que era el único que la tenía clara. De todos los discípulos que seguían a Jesús, podría haber hecho todo al mismo tiempo: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, uno solo fuera. Y a esa persona Jesús le dio cierto privilegio. Le dijo: tú eres Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, sobre él, sobre eso, sobre su palabra.
sobre esa manifestación de que Jesús era el Hijo de Dios, no sobre una persona. ¿Cómo vamos a construir una iglesia sobre una persona si la cabeza de la iglesia quién es? Cristo. Entonces no es para la persona, no es que sobre esta persona se construye la iglesia, no, es sobre su manifestación. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces sobre esta declaración yo edificaré tu iglesia. Y a ti, a él se lo dijo, Después se traslada a la gran comisión cuando se ve que los otros, con un tiempo más de andar, conocieron de verdad quién era Jesús. Se extendió, ¿no? Entonces dice, todo lo que ataren, y ahí habla, ahí donde dice, lo que ataren en el cielo será todo. Pero al principio se lo dijo él solo. Porque fue una persona que se atrevió a seguir el camino angosto que cantamos, a seguirlo a Jesús. No importa, él fue el que dejó, él sí está escrito, que dejó la señora, dejó, no sé, tenía hijo, él dejó todo. Y además se lo dijo, hasta se lo dijo, tú tienes la osadía de decirle a Jesús, Señor, yo dejé todo por vos. Y le dijo que cualquiera que haya dejado algo tendrá 100 veces más, decía el Señor, como diciendo, ¿qué importa? Te iba a dar mucho más. Y la vida eterna, que no es poca cosa. ¿Está? Pero bueno, quería retomar esto. Pedro entendió los principios del reino. ¿Y quién era Jesús? A veces nosotros como personas, como iglesia, quiero hablar de la iglesia, por eso enfaticé bastante todo lo que tiene que ver con una iglesia que crece, una iglesia que se mueve, una iglesia comprometida, una iglesia que entiende los principios del reino y que conoce a Jesús. Si no conozco a Cristo de verdad y no entiendo para qué funciona esto, es muy difícil que yo me comprometa. Necesito tener un encuentro más íntimo con Dios y profundizar mi relación con Jesús, conocerlo de verdad y saber que lo que Dios quiere no es que estemos acá los domingos sentados mirando las caras todos los domingos. Eso no es lo que Dios quiere. Esto es una consecuencia que está buenísima. En un momento habíamos sugerido, ¿sí?, de hacer que cada casa fuera una iglesia. Satelital, célula, pámpano, barca, lo llamaron de muchas maneras. Y había iglesias por todos lados, porque la iglesia que es conjunto de personas que se reúnen en el nombre de Cristo. Podemos tener 50 iglesias. Y yo ser el pastor de 50 iglesias. ¿Cómo? Pues sí, 50 iglesias de 6, 7 personas. En distintos lugares. Y una vez al mes nos juntamos, alquilamos un lugarcito y vamos, nos juntamos todos y celebramos todo. ¿Sí no se puede hacer eso? ¿Está mal hacer eso? No, al contrario. Y saludame en una carta del apóstol Pablo. Saluda a fulano de tal que tiene su iglesia en su casa. Quiere decir que no necesitamos el templo. No. Bueno, entendió los principios del reino, Pedro. Por eso las consecuencias, la declaración de Jesús. Yo creo que Jesús le dijo, bien Pedro, y la verdad que es fantástico, porque no te lo revelé, esto no fue palabrería, esto fue revelado de parte de Dios. Cuando una persona ve que se dedica a servir al Señor, es porque Dios lo movilizó, Dios le habló, Dios lo sacudió las entrañas para poder servir al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón. Es Dios. Por eso yo dejé quizás de insistir tanto, porque si no lo hace Dios, no lo va a hacer nadie. Entonces, Pedro entendió los principios del reino y quién era Jesús y qué es lo que quería Jesús. La pregunta, ¿sé quién es Jesús y qué quiere de mí? Bueno, te lo dejo para que lo... Por eso te digo, Jesús constantemente va a venir a preguntar. ¿Vos sabés quién soy? ¿La tenés clara? Sí, hace 5 años que voy a la iglesia. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿sabés quién soy yo? ¿Realmente quién es el que te está sosteniendo tu mano? ¿Sabés la diestra que te está sosteniendo? Y segundo, ¿vos sabés lo que yo quiero de vos? Preguntas que te va a hacer Jesús constantemente. Era atrevido. Fue el primero, como les dije, al que le dio el poder de atar, de desatar, y después se los dio a los demás en la gran comisión. Pedro, acompáñame por favor a Hechos capítulo 2. Entonces, estas declaraciones, atar, desatar, las armas forjadas, y me gusta, que quiero terminar con esto, que no se me pase, por favor. Y las puertas del Hades, le dijo, usted busque Hechos 2, y decía, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe lo que es pertenecer a una iglesia? Pero no a la iglesia de la denominación de Juan Pepito, a la iglesia
Ahí dice, ni las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 2. ¿Bien? Salteó esta partecita, mire qué parte se me da. A ti te doy la llave del reino, y las puertas no van a prevalecer. Ningún arma forjada del enemigo prevalecerá, porque la diestra de Dios nos ha sostenido. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Bien, yo le titulé a esto Signos de una iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, con muchas otras palabras, esto fue el primer discurso que hizo Pedro, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Alguien que me lea, por favor, el versículo 37 en adelante. ¿De Hechos? Sí, lo mismo, el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Sí, Pedro les dijo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, hasta ahí. Cuando Pedro predica el Evangelio de Cristo, sucede algo sobrenatural. Cuando vos le predicás a la gente, ¿suceden cosas naturales? Naturalmente no. La gente hace oídos sordos, no quiere ir a la iglesia, no le interesa. Pero acá, cuando una persona llena del poder de Dios, ¿sí? Cuando una persona enviada con entusiasmo, con ánimo, predica, dice, cuando las personas lo escucharon, se compungieron de corazón. ¿Sabes cuánto hace que no veo yo gente compungida de corazón? Cuando yo le digo, arrepentite. ¿Sabe por qué? Quizás porque no se lo decimos. ¿Por qué no se lo decimos? ¿Vas a saber por qué? Porque nos da temor, nos da vergüenza, no queremos ofenderlo, pobrecito, pero es un pecador, igual que vos, igual que yo. Y hasta que a mí no me dijeron, arrepentite de los pecados, yo no pude seguir de verdad el Evangelio de Jesucristo. Entonces, al oír este mensaje de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Signos de una iglesia. Tiene que saber qué contestar. La iglesia tiene que saber qué contestar una pregunta como esta. Una iglesia de verdad tiene que saber qué responder. Yo le digo al Señor, a las personas, ¿no? Mi vida cambió y fue transformada porque empecé a ir a la iglesia, porque Cristo está en mi vida, porque ahora mis cosas me van distintas. Sí, a ver, debería ser así. No tengo mucho dinero, no tengo ni plata ni oro, pero tengo paz, tengo seguridad, sé a dónde voy. Cuando vos le decís a las personas estas cosas, ¿no? Deberíamos saber qué responderle cuando digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Hay que saber. ¿Y eso qué significa? Que hay que saber la palabra. Hay que meterse, instruirse para saber qué contestar. Esta gente la tenía clara. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Yo hace mucho que no recuerdo una conversación de estas con la gente. Mía, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Arrepentite. Igual este tiene un contexto muy especial, Sí. porque en el versículo 36 le habla de que ellos habían sido los que habían crucificado al Claro. Señor, entonces les dio una tristeza tremenda de recordar ese hecho justamente con quién era Jesús. Por eso es que le provocó una tristeza enorme de Claro. responsable. Yo lo considero. Pero esa misma tristeza, yo también la sentí. Ahí voy, a ese punto. Muy bien. Ellos la tenían porque visiblemente lo habían crucificado ellos a Jesús. Y cuando le llega el mensaje de que él era el Mesías, el Salvador dijo, mamita querida, mira lo que hicimos. Pero ese mismo arrepentimiento debería funcionar en nosotros y en las personas que le hablamos. ¿No? Cuando vos le hablas el mensaje, le decís, Jesús murió por tus pecados y los míos,
y lo que ya todos conocemos, la gente debería, una persona que entendió el mensaje de salvación y de Jesucristo, el reino, los principios del reino de los cielos, debería arrepentirse. Y al final no era tan bueno yo. La verdad que pensé que era bueno, pero no soy tan buen padre. No, te digo que no sos buen papá. Yo tampoco. No soy buena madre. Yo y mi señora tampoco. Somos pecadores, entonces eso nos hace que no seamos tan buenos como nos creemos que somos. Entonces, ¿sí? Pero, ¿y ellos qué le respondieron? Se conjugaron. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Mira qué fácil hicieron. No andaban con vuelta, ni que tenés que hacer el discipulado, ni que tendrías que hacer un curso especial, ni que arrepentiste, bautizate y seguirlo a Jesús. Y se terminó la historia. Mira qué fácil, 3 pasos sencillos. Y es más, si haces eso y te morís, lo mejor que te puede pasar. Aceptaste a Jesús, te bautizaste, Dios perdonó todos tus pecados y te fuiste al cielo. Mirá vos. No tenés que transitar toda esta vida de andar dando vueltas. Lo mejor que le puede pasar a una persona. ¿O no es así? Después tienes que luchar, claro, que quedamos y en lugar de irnos con el Señor, quedamos acá, vamos a tener que combatir contra el diablo, contra nuestras tentaciones, contra todas las cosas. Bueno, así que cuando la gente viste que, ay, se fue con el Señor, bueno, se fue con el Señor, mira qué fácil. ¿No? Qué clara que la tenía esta gente cuando veía aclarar. Felipe el etíope. Entiendo la palabra. ¿Me podré bautizar? Sí, hay un charco acá. Bautizate. Le hacemos tantas vueltas nosotros, que si hace calor, que si hace frío, que si la pelo pincho está muy chiquita, que si no me golpearé por acá. ¿De dónde sacamos estas cosas nosotros? No tenés que hacer un año no, es un año fiel. No, viejo, arrepentite de tu pecado, bautizate y ahí arranca la vida. Sigo adelante. Primero, ¿no? Signo de la iglesia. Sabían lo que tenían que hacer. Querían hacer la voluntad de Dios. Predicaban primero. Predicaban en las calles. ¿Seguimos? Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La gente se arrepentía, les pedía consejos. ¿Qué hacía esta gente? Predicaba en las calles. ¿Y dónde estaba el templo? ¿Dónde predicaban ustedes? Acá a la vuelta, ahí en una esquina que está ahí media descampada. Ahí predicamos nosotros. ¿No tienen templo? No. Predicamos acá nomás. Sí, predicaban en todos lados. Timoteo decía, predica constantemente. Desarrolla el don que hay en ti, que fue impuesto con imposición de mano. Predica, haz don de evangelista. Usted sabe que el don de evangelismo lo deberíamos tener todos. ¿Qué evangelizar? ¿Dar las buenas nuevas? No esperes que venga un profeta a decirte, usted es el evangelista. Sos el evangelista, yo te lo digo. Y no soy profeta. ¿Sos evangelista? Sí. Decirte, soy evangelista, decítelo, soy evangelista, a ver si te mueve un poco. Hay que predicar el evangelio, ese es ser evangelista. Después hay otros que sí están llamados a que otro cantar, pero el evangelismo es predicarle a la persona. Dije, hay un don de evangelista, pero el evangelismo es decirle al compañero, decirle a todos eso, ¿no? La gente se arrepentía y ellos sabían qué contestar. ¡Qué fantástico! Quiero hacerte una pregunta acerca del Señor y esta cosa. Mira, si me venís con cosas que son del espacio, no te voy a poder responder porque es imposible saber todas las cosas de Dios. Sabemos, no sé, una uña de Dios, pero sí te puedo decir 2 o 3 cositas muy sencillas. Que vas a tener que arrepentirte de tus pecados, que vas a tener que creer en Jesús de verdad, que vas a tener que seguirle, aún con luchas, ¿sí? Porque el camino es angosto, pero es el mejor camino del mundo. Es un camino angosto, pero es el mejor que hay. Perseveraban en la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Yo persevero en la enseñanza. Esto dice la palabra, esto lo hago. No le doy muchas vueltas. Segundo, en la comunión. ¿Qué significa comunión? ¿Alguien sabe lo que significa comunión? Estar juntos, estar unidos. Comunión. En estos tiempos, nosotros no empezamos esto. ¿Se acuerdan cuando fuimos ¿cómo es? ¿Al Calén?
Sí, en todos esos No, lugares. Eso es comunión. Eso es hermoso. Sí, yo entiendo que de lunes a viernes andamos full, pero no podemos desatender la común unión de todos nosotros y dejarla simplemente al día domingo. Tenemos que generar espacios para tener comunión entre nosotros. Es más, conocer al hermano, conocer las necesidades, conocer cómo está, cómo le va la vida, qué sé yo. Conocernos, comunión. ¿Por qué? Porque más adelante dice que estaban todos juntos y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué maravilloso esta iglesia que nos propone, la única, no hay otra receta, no hay más recetas. Esta es la única iglesia que Jesús quiso crear. La de que todos comían todos juntos, partían el pan y en las oraciones. Qué bueno. Tan difícil nos resulta hacer esta iglesia. Partían el pan, estaban juntos, estar junto con una persona significa tolerarlo, bancármelo, bancarme las personas, bancarme esto, bancar esto, poner un esfuerzo en tolerarnos unos a otros. ¿Sí? Iban al templo a alabar a Dios. No se dejaban de congregar jamás. Es más, estaban todos los días. Claro, nosotros hacemos nuestras actividades. Es más, yo hasta estoy un poco, no voy a decir en contra, pero cuando las iglesias meten tanta cantidad de actividades, la persona tiene que trabajar para darle de comer a su familia, a no ser que sea alguien que trabaja al templo y que viva del templo, como dice, ¿no? El obrero es digno de su salario. Bueno, entonces es otra historia. Yo no puedo decirle a ustedes, ¿no? Una pastora, mira, vamos a tener 4 actividades por semana. No estamos todos mal. O sea, acá el ideal es venir el domingo y estar todos juntos. Y de vez en cuando hacer actividad y tener, sí, los ministerios, eso, pero no podemos estar todos los días en la iglesia. Porque usted quiere trabajar y darle de comer a su familia, porque quien no da de comer a su familia ha negado la fe. Entonces yo tengo que primero pensar en mi familia, trabajo, pero no me quita tener como unión con los hermanos y formar una iglesia. Voy a seguir para después terminar. Iban al templo a alabar a Dios y 5, escuche, tenían favor del pueblo. El favor del pueblo. ¿Sabe qué es lo que es el favor? El bien hablar. Pero le estoy hablando, no estoy hablando de que la gente no esté en contra de la iglesia ni todo eso. Estoy hablando de que uno tiene buen testimonio. Tenían buen testimonio. Tenían buen testimonio las personas. Tenían el favor de todo el pueblo. El Señor termina añadiendo. ¿Quién añadía a las personas? Dios. ¿Pero por qué? Porque había en la iglesia personas que sabía Dios que cuando llegaran personas, ¿cómo hacían para contener 3.000 personas? Si eran 120. Primero eran 120. Y después se negaron 3.000. Bueno, habría una gran capacidad de esta gente, pero habría un gran entusiasmo y aparte se dedicaban a tiempo completo a eso, para atender, ¿no? Dios añadía a los que habían de ser salvos. Esto a mí me dejó pensando. A los que habían de ser salvos. La otra vez creo que lo hablamos con el hermano. Hay gente que parece que no va a ser salva. Entonces, entonces capaz que uno dice, ora y patalea y quiere tirar vasos al cielo para que la persona se convierta. No. Hay gente que no va a ser salva. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros nos aferramos a San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que nadie se pierda. Pero hay gente que no te va a dar bolilla. No porque Dios no quiera. Porque no quieren. No quieren la salvación de Dios. No les interesa. Entonces, Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Saben cuál es mi oración? Que Dios traiga gente acá que tenga ganas de ser salva. No que venga a escuchar la música. Mi oración es traer gente. Por eso quizás por ahora somos pocos, quizás. O será porque la iglesia no está haciendo la función que tiene que funcionar, no sé. Quizás Dios nos está preparando en este tiempo. Preparando para que cada uno de ustedes seamos los que pertenecemos a esta congregación, seamos evangelistas en potencia. Uno puede decir, no, pastor, yo puedo disponer un tiempo para discipular a una gente, porque no se olvide la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. No era, por eso dice, a los que habían de ser salvos. No, yo sí,
Uno por lo menos, uno yo voy a discipular. Entonces, ¿Dios qué hace? Ya tengo uno que discipula, envío. Mientras tanto, no, ¿para qué? ¿Para cargarme más a mí? Ya está, ya acá está la carga mía. Dios va a empezar a enviar a los que añadir a la iglesia, a los que van a ser salvos, cuando tenga gente capacitada para enviar a las personas, porque los 120 que estaban unánimes, juntos partían el pan de oración y tenían unas pilas impresionantes. Entonces, a esa gente Dios les enviaba y la gente se salvaba. Entonces, ¿realmente pertenezco a una iglesia? Conclusión, ¿no? Y estos mismos, termino diciendo, los usaba Dios. No solamente Dios añadía a la gente, hacían prodigios extraordinarios. La sombra de Pedro, el otro. Dame una moneda, no tengo plata ni oro, pero no tengo nada yo para darte. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿No te gustaría? ¿Tienes por acá? ¿Podés hacer algo para mí? Sí. ¿Qué necesitas? No, vos sabés que tengo esto. Bueno, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, maravilloso, pero para eso tenemos que convertirnos en iglesia. En iglesia, esta. Unánimes en oración, unánimes en partir el pan, unánimes en la doctrina, unánimes en los pensamientos, unánimes, un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Realmente pertenezco a la iglesia? Bueno, preguntas que uno se va a hacer. ¿Oro con todos? ¿Me junto a orar con la gente? Yo les di la oportunidad. No puedo ir a la reunión de oración. Bueno, ¿pueden venir el sábado a las 11 de la mañana en mi casa? Por supuesto. Yo les di la oportunidad. ¿Pueden venir? Claro que vamos a ir. Y aunque vayamos 3, no importa. Tienen la oportunidad de que vayan. Algunos la aprovecharon, otros no. Bueno, oro con todos, como dice acá, que oraban todos juntos. Bueno, lo hacemos en la iglesia de todas maneras. Pero bueno, voy haciendo preguntas. ¿Sirvo en alguna área de la iglesia? De la iglesia, no del templo, de la iglesia. Sí, me dedico a ser evangelista. A todo le predico. Listo, te felicito. Porque esto es para 3 o 4. Los otros tienen que servir afuera. Y los 3 o 4 que tenemos acá, tenemos que hacer la misma hora también. Así que es doble trabajo este. Porque el que toca la guitarrita tiene que predicar también. Oro con los demás, sirvo en alguna área, dispongo mis dones al servicio de Dios, porque los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tenés algún don? Hay dones espirituales y otros dones, capacidades que Dios nos ha dado para aportar. Cuando se armó el tabernáculo, había artífices que hacían esto, había otros que trabajaban las cortinas, otros que hacían tal cosa, otros que eran sacerdotes, otros que eran levitas. Hay talentos, Dios ha dado a todos. Me lo avala la parábola de los talentos. Un talento Dios nos dio a todos. ¿Lo pongo al servicio de la iglesia? Preguntas, ¿no? ¿Dispongo mis dones al servicio de Dios, de los santos? ¿O soy simplemente un simpatizante? Simpatizo con esta iglesia, pero no, hasta ahí. ¿Perdés la salvación? No. Pero vas a seguir siempre un simpatizante. El hincha de verdad, el simpatizante que así lo ve los domingos, los partidos de fútbol, el hincha va y hace tribuna. ¿O no? Es diferente, ¿eh? No hablo de la barra brava, hablo del hincha de verdad, ¿no? Va y alienta al equipo, alienta al equipo. El otro que así lo mira en televisión, está medio aburrido el partido. Pero es otra cosa, simpatizante. Bueno, y la última pregunta. Tomemos decisiones, porque la vida de la iglesia es apasionante. Es apasionante la vida de la iglesia. No te acordé acá, ¿eh? Lo último que quiero es gente metida en el templo todos los días. No, la vida de iglesia. Estar juntos de vez en cuando, orar juntos, evangelizar juntos. Dice que eran de 2 en 2. ¿Cuánto hace que no llamas a alguien para ir a visitar a una persona? A orar por alguien o a hablar del evangelio. ¿Cuánto hace? Vamos a terminar el año. En el año, ¿cuántas veces evangelizamos? ¿Cuántas evangelizamos? ¿Cuántas veces llamamos a alguien? ¿Por qué no me acompañas a ver a tal persona? Vamos a hablar entre los dos, porque dice vayan de 2 en 2. Fue inteligente el Señor. Cuando uno se calla, habla el otro. Si hay un demonio, son 2. O sea, siempre es de 2 en 2. Bueno, ¿cuántas veces?
La vida de la iglesia es apasionante y te puede abrir puertas que quizás nunca habías soñado que Dios pueda abrir, como las que se me abrieron a mí. Jamás pensé ni viajar a Bolivia, ni servir a Dios, ni hacer todas las maravillas que he vivido en estos casi 25 años con Dios. Jamás, jamás se pasó por mí. Delante del Señor te lo digo. Jamás se me pasó. Todo lo que viví como iglesia, con la iglesia no lo viví nunca. Los campamentos, la gente convertida al Señor. ¿Sabes lo maravilloso que es vivir esta vida de iglesia? Es maravilloso. Por eso Dios lo creó así. Jesús instaló este modelo de iglesia y es el que tenemos que hacer. Y es el que predica la sana doctrina. Así es. Acá no sé si vas a ver luces raras o humo saliendo de la plataforma o yo vestido de distintas maneras. Acá vamos a ser iglesia. Predicar la palabra del Señor, hacer discípulos a las naciones, hacer discipulados, ¿sí? Y ganar las almas para Cristo. Y recién ahí, el Señor va a empezar a enviar gente nueva. Ahí, mientras tanto no. Porque no está preparada la gente. Si acá vienen, te pregunto, respóndeme vos, si a mí entran 15 personas nuevas, ¿quién las va a discipular? ¿Quién se va a encargar de visitarla, hacer cosas? Pastor, no. Porque yo tengo la capacidad cubierta. Entonces, quizás son 3 años. Los 3 años siempre fueron números simbólicos. Tercer día, 3 años de ayuno. Bueno, vamos a cumplir 3 años como iglesia. Quizás, si el Señor lo permite, nos da vida y todos nos unimos en hacer esta iglesia, vamos a empezar a ver cosas extraordinarias cuando seamos iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ponete de pie, vamos a orar al Señor.